¿Qué tenemos en la tabla hoy día, Julio? Señor presidente, señores senadores, se encuentra en tabla el proyecto de reforma constitucional sobre neuroderechos. Y se va a empezar a ver este proyecto primero, haciendo constancia que se ha presentado en paralelo un proyecto de ley también sobre la misma materia, pero que previo es necesario hacer la reforma constitucional. Bueno, mira, lo que yo les propongo es que vayamos viendo ambos proyectos desde el punto de vista de los invitados que vamos a tener. Y esta es una ascensión, yo diría más bien para hacer presentación de esto. Y la idea que tenemos es que podamos a partir de esta conversación hacer un diseño de quiénes son los científicos, científicas, intelectuales, filósofos que quisiéramos invitar para tramitar este proyecto. Ustedes saben muy bien, este es un proyecto que tiene una importancia muy relevante, no solamente a nivel nacional, sino que esto va a ser probablemente un modelo para otros países. Hemos recibido muchas, por lo menos yo, muchas inquietudes de otros parlamentos de la Unión Interparlamentaria Mundial, pero además de otras instituciones científicas, instituciones académicas, de instituciones jurídicas que están muy interesados en este proceso. Y lo que yo les propongo es que podamos ponernos de acuerdo en la manera en que lo vamos a tratar y quiénes serían los especialistas que participarían. De todas maneras, yo les quiero señalar que hablé con Rafael Yuste y está muy interesado de poder él participar en la próxima comisión y poder dar sus opiniones también respecto a esto, así como un sinnúmero de científicos y científicas que forman parte de la red de Rafael Yuste. Este proyecto fue respaldado por 25 neurocientíficos a nivel mundial, más los académicos, científicos, científicas chilenos que tengan interés y evidentemente además del Ejecutivo. El presidente tenía interés cuando nos reunimos con él de promover esta iniciativa además en Latinoamérica y nosotros le dijimos que estábamos totalmente de acuerdo. La idea que teníamos era que pudiéramos constituir una comisión de apoyo a esa iniciativa, tanto de científicos a nivel mundial y de juristas a nivel mundial, pero la idea es que le demos el vamos a esto. Este ecosistema cuenta de dos proyectos, una reforma constitucional, como decía Julio Cámara, que establece la garantía constitucional o establece a rango de derecho fundamental como derecho humano la indemnidad del cerebro humano y la autonomía de la mente humana eh, en- frente a eventuales posibilidades de intervención de nuestra mente. Y el segundo es un proyecto que es complementario con este, que tiene que ver con que los datos mentales tengan un estatus distinto a los datos que existen en todos los aspectos de la vida, que hoy día se ha transformado se han transformado en datos, en nuestros comportamientos, nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, todo se ha ido transformando en datos, que es la economía del siglo XXI, pero que los datos mentales tengan un estatus distinto, equivalente al estatus que tienen los órganos, y por lo tanto se impide el tráfico de órganos o el poder capturar sin consentimiento esos órganos y que además este tipo de usos de la intervención del cerebro a través de las neurotecnologías no solamente tenga que tener consentimiento, sino que tenga que ser tratada como se hace en materia de trasplante de órganos que tiene que ver con indicaciones médicas, no cualquiera se puede hacer un trasplante y evidentemente menos se puede traficar y se pueden vender órganos o hacer tráfico de órganos. Pero yo no me quiero referir más allá, porque y yo lo que les propongo que podamos hacer una lista, además de las universidades que participaron activamente en este proyecto, que son la Universidad Católica, la Universidad de Chile, pero hay muchos más científicos y científicas de otras universidades que están interesadas en poder participar dando sus opiniones, y abramos un proceso para discutir justamente esto en el contexto de la importancia que cada vez más están teniendo las neurotecnologías, la inteligencia artificial, los algoritmos, las plataformas, en ir cada vez más teniendo un mayor protagonismo en lo que uno podría llamar un acompañamiento digital de la vida y en ir decidiendo cada vez más profundamente y permanentemente aspectos fundamentales de la vida de los seres humanos y la sociedad. No sé, abro la palabra
y podemos ponernos de acuerdo después cómo seguimos la tramitación del proyecto. Carolina, y después le voy a dar la palabra a Cecilia Hidalgo, porque es nuestro presidente de la Academia de Ciencias, y después se la damos a los demás. Presidente, me parece muy bien lo que usted ha planteado, en el fondo que podamos hacer la tramitación de ambos proyectos y aprovechar además de hacer un debate con motivo de este proyecto, que yo creo que eso es lo relevante. Así que me parece muy bien que hoy día podamos definir un primer listado de invitados y que partamos desde ya con la tramitación de este proyecto. Cecilia. Muchas gracias, presidente. Sí, por supuesto, nuestra comunidad de neurocientíficos y científicas está muy dispuesta a participar en esto y yo ya estaba pensando en varios nombres, no solo en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, sino que en distintas universidades a lo largo de las regiones de neurocientíficos y neurocientíficas que podrían estar muy interesados en participar en este diálogo. Andrés, te damos la palabra si tienes. Muchas gracias, senador, y saludarlos a todos y a todas por su intermedio. Bueno, nosotros cuando estuvimos con la comisión y con el presidente, creo que manifestamos una disposición a poder avanzar con esto, entendiendo que este es un proyecto que se adelanta, es un proyecto que se anticipa. En ese sentido, creo que, como lo hicimos también en ese momento, le damos la bienvenida a la discusión de este proyecto. Como mencionó el senador, el presidente también propuso que esto se pudiese ampliar quizás a otros países, entendiendo que esto va a ser una actividad pionera de Chile, y por tanto avanzar en conjunto con otros países también podría ser una buena alternativa. Y yo creo que justamente lo que conviene ahora es escuchar a los expertos y tener su opinión respecto a cómo avanzar con esto. Yo entiendo que para las personas que trabajan en neurociencia es bastante claro las tecnologías disponibles hoy día para registrar actividad cerebral y también para modificar esa actividad cerebral. Nosotros lo discutimos con la comisión ese día de cómo esto ya se está usando en algunas instancias clínicas, quirúrgicas, de estimulación cerebral profunda, o sea, son tecnologías que están con nosotros hoy día, tanto como registro como de modificación de actividad. Y en ese sentido, las implicancias que eso puede tener, yo creo que primero tendríamos que, como mencionaba el senador, informarnos muy bien de parte de expertos cuáles son las implicancias, y en ese sentido nosotros muy dispuestos también a participar de este debate, pero yo creo que lo que se ha dicho aquí de escuchar a los expertos primero es una primera iniciativa que me parece totalmente adecuada y nos parece también adecuada como ministerio, así que la suscribimos completamente. Bueno, yo lo que propongo, Carolina, y Diego Francisco, y a nuestros asesores permanentes ahí de la Academia de Ciencias, es que tal vez podríamos empezar con Rafael Yuste, invitarlo para la próxima semana, ver si él quiere venir con algún otro neurocientífico que participe. Yo invitaría también a los rectores de universidad o quien ellos estimen, sobre todo los que tuvieron más protagonismo, así la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y después Andrés también sugiérenos tú mismo, y tú mismo podrías hacer una presentación ahí ya como ejecutivo, quien también ustedes estimen, y lo mismo Cecilia, que ayúdennos a ver quiénes son las personas que podrían tener interés y podrían ser un aporte a este proceso. Aquí yo diría que hay componentes tanto de técnicos y científicos que son del ámbito propiamente de la neurociencia, y hay otros que yo creo que también tienen que ver con aspectos éticos, que tienen que ver con aspectos culturales, que tienen que ver con aspectos jurídicos y con aspectos también de un poco de mirar la frontera y hacia dónde van a evolucionar estas tecnologías, porque hay algo que por lo menos hemos discutido mucho con Rafael Yuste cada vez que ha venido, es que si no se regulan en el inicio esas tecnologías, una vez que se industrializan, después es muy difícil regularlas. Y sería interesante ver si pudiéramos conocer un poco más lo que está haciendo Facebook con sus cascos craneales y que está haciendo Elon Musk con sus dispositivos intracerebrales que permiten la interfase cerebro-cerebro. Entonces,
Yo lo que les propongo es que podamos empezar con un poco los que fueron protagonistas de este proyecto, desde el punto de vista que fueron los que estuvieron a la base de la elaboración de los contenidos de ambos proyectos, que son Rafael y las universidades, más los invitados que ustedes estimen que les parece que podrían ser interesantes. ¿Les parece? Y así, Julio, podemos ir recibiendo las sugerencias de nuestros senadores y senadoras y de la Academia de Ciencia y de los distintos científicos que están acá y bueno, y evidentemente el Ejecutivo para ir avanzando ya para la próxima semana. Pero yo estoy de acuerdo con Carolina que hay que discutir un poco más esto también en el contexto del escenario que se abre para los seres humanos y para esta civilización de la posibilidad de ir cada vez más teniendo capacidades técnicas de intervención en lo que son nuestras decisiones, nuestras conductas. Y claro, esto, una de las tecnologías que permite hacer esto, la neurotecnología, pero también los seres humanos estamos hoy día expuestos de una manera muy acelerada, creciente y radical a lo que es la influencia de las plataformas sobre todos los seres humanos. Entonces también, y sobre la extracción de datos de los seres humanos. Entonces yo también creo que hay que ir poniendo ambos temas. Senador, Sí, senador, Leo. sí. Yo creo también que, dado el impacto que podría tener esto también en el uso benéfico en la salud de las personas, también podría pedirse la opinión a personas que tienen un contacto más directo con personas, me refiero a psiquiatras, neurólogos, y quizás por ahí también buscar también algunos expertos que podrían tener alguna opinión. Bueno, sobre todo para el segundo proyecto, porque el segundo proyecto lo que establece es justamente lo que plantea Leopoldo, el uso médico, es decir, el uso altruista, el uso con un sentido de salud de este tipo de tecnología. ¿No? Y creemos que eso tiene inmensas oportunidades también. Sin ninguna de estas tecnologías solo hay amenaza, pero también hay gigantescas oportunidades y ambas debemos evaluarlas y ambas debemos analizarlas. Pero además todo el tema de la inteligencia artificial y yo diría el manejo de los datos, o sea, la forma como están manipulando todos nuestros cerebros hoy día, las grandes empresas, lo que quieren vender, es una cosa súper fuerte, que yo creo que es lo que más está ya afectando nuestra vida, nuestro poder de decisión, etcétera. Estamos totalmente de acuerdo, Carolina. Presidente, ahí hay una discusión que nosotros tenemos pendiente, que es la ley de protección de datos personales. Entonces yo creo que igual sería oportuno ver cómo juegan, porque acá nosotros vamos a un estadio superior, diríamos, pero, ¿cómo decirlo? No hemos resuelto todavía la anterior, donde efectivamente llegamos tarde, pero eso no significa que no establezcamos una regulación. Entonces yo creo que sería súper bueno ilustrar a la comisión de cómo juegan ambas cosas. De alguna manera, cómo avanzamos en un peldaño anterior, qué pasa con esa discusión y aprender las lecciones para esta otra que estamos iniciando. Bueno, un solo comentario. Yo separaría un poco lo que son... Francisco Chaguán pidió la palabra. Ah, Francisco, perdón. Sí, no, presidente, absolutamente de acuerdo con Carolina. Yo creo que es muy importante, muy relevante saber efectivamente cómo van a terminar en los proyectos de ley que están en tramitación respecto a la seguridad de los datos personales, eso es fundamental. Y esta discusión hay que darla, por supuesto, con toda la fuerza, adelantarnos a los tiempos, pero también pidiéndole al gobierno que respecto de los proyectos que están en tramitación, respecto del resguardo de los datos personales, también le ponga urgencia respectiva. Hoy día es más urgente que nunca respecto a cómo estamos afectados básicamente por ataques de ciberseguridad que de alguna manera ponen en riesgo también no solamente a los países, también a las instituciones financieras y también a las personas. Por eso es tan relevante avanzar en esta dirección.
eh, es bueno que a esto le demos curso progresivo. Yo creo que sería también importante traer a los especialistas eh, que están en la vanguardia para poder darle curso a este proyecto. Eso, presidente. Bueno, lo que vamos a invitar, ya vino al Congreso del Futuro, yo no sé si vieron el dilema en las redes sociales. El editor de ese reportaje en Netflix es Tristan Harris, que estuvo con nosotros en el Congreso del Futuro. Entonces le vamos a pedir a él si pudiera participar también en una comisión formalmente, porque además es asesor del Senado norteamericano para todos los temas de la intervención rusa en las elecciones americanas y en esos temas. Entonces podría ser un buen apoyador en esto. Ahora, Yo estoy seguro que estaría interesado en participar, ¿eh? yo lo que separaría un poco el tema de datos personales, que además no está en esta comisión, porque el tema de datos personales es algo que yo creo que es urgente, estoy de acuerdo regular, pero lo que nosotros tenemos que centrarnos, yo diría, en el rol de las plataformas, porque las plataformas ya tienen nuestros datos personales y además los tienen porque las personas gratuitamente se los entregan todos los días. Y los tienen porque además el principal desafío de Google y de Facebook hoy día y de Microsoft y de Apple ya no es la publicidad, sino es la inteligencia artificial, el desarrollo de inteligencia artificial que, claro, la pueden usar en función de mejorar todavía más aún su capacidad de personalizar y hacer más eficiente la publicidad, pero yo creo que la competencia real es la inteligencia artificial. Y para tener la inteligencia artificial necesitan dos tipos de ecosistemas y tienen que ser cada vez más poderosos. Uno de algoritmos cada vez más potentes, y ahí esto va de la mano del desarrollo de la neurociencia, que permite, a partir de la emulación de nuestro neocórtex, permite ir desarrollando funciones matemáticas que lo que hacen es ir, en cierta manera, siguiendo y haciendo evolucionar las redes neuronales artificiales. De hecho, cuando el equipo de Toronto que crea el Deep Learning lo hace sobre la base del análisis del funcionamiento de la corteza visual, y ahí hay un equipo muy interesante liderado por Jan LeCun, que hoy día es el jefe de inteligencia artificial de Facebook, que generan esta tecnología de aprendizaje por reforzamiento y aprendizaje profundo, que es una revolución. Entonces tenemos los motores, pero lo interesante es que el combustible de los motores son los datos. Y en ese sentido hay una captura y una apropiación indebida de datos de todos los seres humanos. Y esto funciona igual que en la era del siglo XX con el petróleo. Lo que pasa es que el petróleo era elitista, no estaba en todas partes y estaba en algunos lugares del planeta y para eso se hicieron guerras para capturar el petróleo y para tener su control. Hoy día todos los seres humanos somos un símil de pozos petroleros y nos tienen que controlar porque justamente nos tienen que extraer los datos. Y la gran competencia de todas las plataformas americanas y chinas es la extracción de datos de los seres humanos. Entonces, en ese sentido, lo que yo creo que tenemos que además regular nosotros, porque estos datos ya están en el ciberespacio, la gente los entrega gratuitamente, existen todas estas plataformas que aparentemente son gratuitas, pero que se financian monetarizando nuestros datos, y todo está diseñado para la entrega de datos. Todas las aplicaciones tienen como fin último no el negocio inicial, que parece ser el negocio, pero en realidad son los datos, datos para aplicaciones de fotos, de videos, de lo que sea. Además, porque estos sistemas Deep Learning, los que entrenan la inteligencia artificial somos nosotros, hacemos trabajo gratuito además de entregar datos. Entonces, lo que hay que regular son las plataformas. Y eso es extremadamente complejo. ¿Cómo se regulan las plataformas? ¿Cómo se regula la privacidad de las plataformas? ¿Cómo se regula que las plataformas se pueda bloquear efectivamente, que no extraigan los datos de manera a partir de una nueva economía que es la economía del comportamiento, de la industrialización de los procesos para que todos los aspectos de la vida de los seres humanos en todas sus dimensiones se transformen en datos? Es un tema apasionante, pero tiene que ver con una política de regulación de plataformas. Hay algunos países que han venido desarrollando ahora último regulación de plataformas. En Australia, producto y en Nueva Zelanda y estos países, producto del último atentado que hubo de una persona que entró a una mezquita que la transmitió en directo a través de streaming, se generaron regulaciones
En otros países recién se están iniciando regulaciones de plataforma y lo que nosotros tenemos que entrar también es a ver de qué manera se pueden ir regulando plataformas. Hay temas que son obvios como borrar la memoria, bueno, muchos temas que tienen que ver con estos aspectos que yo creo que sería interesante que los pudiéramos ir elaborando. Pero la idea es que nos metamos en estos temas porque son temas absolutamente vigentes. Ustedes vieron como la semana pasada, tanto el viernes como el jueves, salió en todos los medios de comunicación lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Google, y ya una cierta toma de conciencia de que ahí hay que tomar medidas que son mucho más radicales. Pero yo creo que tenemos que ir avanzando en eso. Entonces, yo lo que propongo que para analizar todos estos temas los pongamos vayamos invitando a quienes, tanto de personalidades chilenas, nacionales como internacionales, que nos puedan ir colaborando a esta discusión. Si les parece, podemos tomar esa decisión y empezar la próxima semana. Senador, Sí, Andrés. muchas gracias. Sí, yo quiero quizás tratar de contribuir al listado y a las temáticas, y me parece, por ejemplo, que es una buena instancia para poder también escuchar algunas de las personas que han estado trabajando en los temas de inteligencia artificial, donde hay dos cosas que se cruzan acá que son y eh, que pueden ser productivas de analizarla. La primera obviamente tiene que ver con los datos, y ahí hay un trabajo que están haciendo un grupo importante de académicos y de académicas en relación a datos, y también a los aspectos éticos y regulatorios, que puede cruzarse bastante también con esto. Entonces ahí yo creo que hay bastante trabajo avanzado que uno podría escuchar en su calidad de expertos. La segunda, y eso tiene que ver con los expertos más bien del área que podríamos escuchar. Por otro lado, yo creo que sí es importante en cómo se relaciona esto con el proyecto de ley de datos personales. Creo que aquí hay puntos también de encuentro, tienen que haber temas de tratamiento de datos que van a ser ahí comunes, o que se necesita saber cómo se anida uno dentro del otro. Creo que de todas maneras me parece una discusión relevante el tener también la discusión de los datos personales y cómo esto se vincula con los datos personales. Y finalmente, senador, creo que también es importante, porque uno de estos proyectos es una reforma constitucional, y en ese sentido también quizás es importante escuchar a personas que puedan hablarnos sobre esto en el marco constitucional, más aún pensando en el resultado de ayer. Entonces creo que ahí hay tres niveles donde quizás también podríamos escuchar a expertos de distinta naturaleza, digamos, uno expertos temáticos en datos, inteligencia artificial, neurociencia. Otro, yo creo que esto tenemos que ponerlo también en el contexto de datos personales, independiente que después uno pueda hacer una separación de que uno va a hacer más plataforma y el otro más de los datos mismos. Y finalmente también el tema constitucional, creo que también es relevante en este momento. Entonces yo al menos creo que hay tres categorías de invitados que uno podría tener como para mapear distintos aspectos del proyecto. Bueno, pero esa es la idea. De hecho, ya hablamos con Claudio Grossman, que está en Estados Unidos, en Washington, que ustedes saben bien, Claudio fue el que llevó adelante todo el tema del tema con Bolivia, y está totalmente disponible porque representa justamente una de las instituciones a nivel internacional de mayor prestigio en materia jurídica. Y la idea es esa, es tratar esto no solamente desde el punto de vista de la neurociencia, sino desde el punto de vista de los aspectos éticos, los aspectos jurídicos, todos los aspectos. Pero yo les propongo que empecemos y vayamos, entreguemos propuestas de invitados a Julio y los vamos ordenando. ¿Les parece? Esa es la mejor manera. Ya hagamos a esto algo abierto que les sirva a otros si quieren participar, si quieren sumarse desde el punto de vista como público, porque me parece que poder tener a personalidades de envergadura de Rafael Yuste, y si podemos ubicar a Tristan Harris o a Claudio Grossman, es un privilegio también. Más todos los científicos y científicas chilenas, evidentemente, y a nuestros rectores de universidades también que tuvieron protagonismo en esto. Yo les daría cabida a todo, y evidentemente esto es una tarea totalmente en sociedad con el gobierno, porque el presidente Piñera, yo quiero reiterarlo, nos señaló expresamente que tenía él personalmente un gran interés, y de hecho nos invitó a la moneda para eso. Entonces también el presidente, si eventualmente quisiera opinar,
también lo podríamos escuchar. Para que tú le plantees a Andrés que esta comisión está abierta, que tiene un interés especial, ¿no? Evidentemente no es obligatorio. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Lo otro es que Sería histórico que un presidente estuviese en una comisión legislativa por un tema de futuro. Sería extraordinario. está abierta la puerta, entonces, ¿no? Para que lo pueda hacer, eso ya depende del presidente. Lo otro, yo quiero entregar una información. Estamos avanzando en el Congreso del Futuro, tal vez la próxima semana podríamos hacer ya una pequeña presentación de cuáles van a ser los contenidos, las temáticas. Queremos hacer también un Congreso del Futuro para jóvenes y hay un grupo de jóvenes que lo está organizando y también tenemos este tema de democracia deliberativa con la Universidad de Stanford que está, le pedimos a Carolina y a Francisco que estuvieran un poco ellos liderando ese proceso. Entonces, tal vez la próxima semana brevemente podríamos hacer una pequeña puesta al día en que estamos en estos temas, ¿eh? Para poder ir avanzando en conocimiento de todo, de lo que está pasando con las distintas iniciativas que estamos viendo. Francisco. Presidente, estamos muy avanzados con el ejercicio de democracia deliberativa. Sería útil tener una exposición para poder abordar y poner en conocimiento de la comisión respecto a aquello. Se ha avanzado tanto desde el punto de vista de medias partner o alianza, también respecto al ejercicio mismo, que va a ser muy importante en medio de un proceso constituyente. Entonces, yo diría que este es un tema en que la Comisión de Desafío del Futuro tiene que ponerle mucho énfasis y mucha atención, porque puede ser muy relevante desde el punto de vista de ver a los ciudadanos discutiendo respecto de dos reformas, que es la reforma previsional y la reforma de la salud, que son las que además han priorizado los chilenos en todas las consultas y particularmente el plebiscito que hizo la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces sería muy útil contar, porque hemos comprometido desde la Asociación Chilena de Municipios hasta temas que dicen relación con los canales de televisión, desde Televisión Nacional hasta el grupo integrado por CNN y Chilevisión, los medios escritos, medios regionales, universidades, o sea, se ha hecho una pega bien sustantiva. Ya, pero yo lo que les propongo es que la próxima sesión sea un poco más larga y podamos tratar en su primer punto el tema de los neuroderechos y después demos un espacio también para ver en qué el estado de situación de estos temas que también son muy importantes. ¿Opiniones? Carolita. Ya. Si les parece, no, si les parece, dejémonos hasta acá hoy día. La idea era, además el día de ayer fue muy importante, así que ir a reflexionar un poco del mandato ciudadano que tuvimos y las señales claras que tuvimos. Hay algunos que tienen que aprender más que otros, o escuchar más que otros, pero todos tenemos que escuchar. Y tratemos de hacer una reunión más larga la próxima semana con estos temas y empecemos ya. Y el tema de la democracia deliberativa es el mismo sentido de lo que hablamos antes. O sea, la inteligencia artificial está alterando todo lo que nosotros conocemos y está modificando todo lo que conocemos. Y aquí hay un proceso de disrupción de todo el chasis institucional democrático. Entonces, o las instituciones se adecúan o van a desaparecer. Y yo creo que parte del cuestionamiento, que a veces aparece como, en cierta manera, como un tema hundido, parte del cuestionamiento que tiene la democracia, que tienen los parlamentarios, que tienen los gobiernos, es también producto de las transformaciones que está haciendo esta era digital. Y por lo tanto que empieza a establecer una cierta, por lo menos, una cierta sensación de que se puede construir una democracia o una forma de participar que no requiere de mediación. Y hay un cuestionamiento a todo lo que significa la mediación, no solamente en el ámbito de la política, sino en todos los ámbitos. Y esto puede ser mal manejado o con un proceso de manipulación mediante algo tremendamente peligroso. Porque si alguien tiene todo el poder y tiene todo el poder y no hay instancias de mediación y tiene todo el poder para poder intervenir directamente, sobre pretexto de que sean las personas que lo hagan, pero hay alguien que está decidiendo detrás de ellas sin que las personas se den cuenta, evidentemente es una amenaza
a la autonomía y a lo más esencial del ser humano. Y por eso nosotros hemos dicho que acá también está en cuestión lo que uno podría llamar los fundamentos del humanismo liberal, de que el ser humano es el que mejor puede decidir sobre los aspectos de su vida íntima, existencial, de su vida amorosa, de su vida laboral, de su vida política, de su vida cultural. Y lo que está ocurriendo acá es la pérdida cada vez más del ámbito de decisión y el traspaso de las decisiones de los seres humanos a los algoritmos. Entonces, todos estos temas están unidos porque están indisolublemente ligados a la obsolescencia del chasis institucional y, por lo tanto, la idea de este proceso de democracia deliberativa es pensar cómo nosotros tenemos que ir adecuando nuestra democracia, por ejemplo, nuestros parlamentos, a esta nueva era, a esta nueva realidad. Porque si no, lo más probable es que seamos disruptados, ¿no? Esa un poco también, y por eso que está en el contexto más, va en la misma dirección de la reflexión que vamos a iniciar el lunes en términos más generales. ¿Les parece que dejemos hasta acá? Liberamos, ministro, te liberamos, muchas gracias. Conversa con el presidente Andrés si tiene interés de hacer algo más, ¿no? Nosotros le propusimos con Rafael al presidente si tenía interés de abordar este tema a nivel latinoamericano, de formar dos comisiones, una comisión de juristas a nivel internacional que pudieran apoyar eso, encabezada un poco por gente como Ciro Colombara, que trabajó con nosotros, el equipo que hizo este proyecto de ley con nosotros, tanto la católica como de la Universidad de Chile, estoy hablando de los juristas, más la gente que trabajó en él, como Sebastián Abarca y otros. Y al mismo tiempo Rafael ofreció constituir una comisión de neurocientíficos de nivel mundial, también con chilenos evidentemente, para poder asesorar al presidente si quería llevar esto más allá de la frontera chilena. Bueno, ya presidenta de la Academia de Ciencias, le agradecemos mucho, como siempre, su participación y nos vemos el Muchas próximo. gracias. Gracias, Muy gracias, bien. ministro. Gracias a todos. Gracias. Senadores, Hasta luego. Gracias. A todos, ¿eh? Hasta luego. Chao. Adiós. No, Cecilia. Hasta luego. La grabación se ha detenido.